Buenas noches, ¿cómo estás? Este es nuestro canal, el canal de CCI Internacional. Te invitamos en esta noche a levantar un altar donde estés, a que puedas tomarte un tiempo, conectarte con Dios, que puedas abrir tu corazón en familia, solo, sola, ahí donde estás. Este va a ser un momento especial para vos, para los tuyos. Y recordá que donde hay una palabra de Dios hay transformación y hay vida. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde por cada uno de nosotros. Señor, por cada uno de los que integran las familias, los que integran, Señor, en esta ciudad los hogares. Gracias te damos por este momento. En el nombre de Jesús declaramos que somos buena tierra, que abrimos nuestra mente, nuestro corazón, que lo que viene para nosotros lo tomamos. En el nombre de Jesús tomamos la vida y no la muerte, tomamos la palabra de Dios para vivir en abundancia en el nombre de Jesús cada día en nuestras vidas. Gracias te damos porque lo que viene ahora para cada una de las personas conectadas es bendición. Te pedimos que puedas, Señor, sanar los corazones, tocarlos, rodearlos, porque esa es tu intención para con los hombres, para con las mujeres, para con las familias, bendecirlos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Les presento al apóstol de la casa, Susana, que va a estar compartiendo la palabra. Sean bendecidos. Bendiciones, hermanos. Qué bueno podernos reencontrar por este medio. No tenemos otro, así que es bueno poder por lo menos que me dejes estar en tu casa, así que me siento una invitada de honor, que me invites a tu living, a tu mesa, a compartir en familia este tiempo para el Señor. Y es tan importante que nosotros nos detengamos en un momento de nuestro tiempo, nos organicemos y nos sentemos a la mesa a escuchar una palabra. Y esta palabra quiero decirte que primero me ha bendecido a mí. Desde el día domingo que ministró el apóstol, que venía ayuda para nosotros, que el Señor enviaba ayuda, ¿no? Cómo el Señor preparaba los momentos. Y Él tomó un texto que para mí fue tremendo, que lo vamos a compartir, porque es como que se me hizo luz algunas cosas que ya las he leído, porque él hizo referencia, el apóstol de la casa hizo referencia a Esther. Y él tomó el capítulo 4, el versículo 14, que más adelante lo vamos a leer juntos. Y él tomó, digamos, que Mardoqueo le dice a Esther, vos viniste para esta hora, vos viniste al reino para esta hora, para este tiempo. Y yo en esta noche quiero compartir este tiempo haciendo una analogía entre Esther y la iglesia, porque Esther es el símbolo de una iglesia que se tiene que levantar en este tiempo para interceder, para buscar a Dios y para manifestar el reino de Dios. Y por eso quiero compartir algunos versículos que tienen que ver con la vida de Esther. Primeramente quiero que hagamos un poquito de historia, porque Esther es descendiente de la tribu de Benjamín. Y yo quiero que busquemos ese origen porque Esther, que vamos a leer esos versículos, estaba, digamos, en lo natural. Él ya tenía una historia natural llena de conflictos, de situaciones que le habían tocado vivir. Pero yo en esta tarde quiero compartir contigo el origen de Esther. Esther venía de la tribu de Benjamín y quiero que busquemos en Deuteronomio, en el capítulo 33, en el verso 12, cómo Moisés, cuando se refiere a las bendiciones del pueblo, las diferentes tribus del pueblo de Israel, habla una palabra específica que habla del origen de Esther. Y yo quiero leértela en esta tarde. Dice así: los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. Fíjate vos, que tal vez ya has leído la historia de Esther y sabes las cosas que le tocaron vivir a Esther, circunstancias difíciles,
Y quiero que leamos en el libro de Esther, en el capítulo 2, del verso 5 al 8, me los van a estar poniendo. Mi versión es la traducción viviente y me gusta esta traducción. Dice así, que en esos días, la fortaleza de Susa en esa fortaleza había un judío, Mardoqueo, hijo de Jair, pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y de Simeí. Su familia había estado entre los que junto con Joaquín o Joacín, puede decir tu versión, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia, la crió como a su propia hija, y como resultado del decreto del rey Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Este es un poco que resume las circunstancias que le tocaba vivir a Esther. Esther era huérfana. Esther había sido desterrada, deportada de su lugar de origen, de Belén, de Jerusalén, hacia Babilonia. El rey Nabucodonosor cautivó a todos los judíos, pero leyendo la historia, ¿no?, y relacionando, en el profeta Daniel dice que el rey llevó a determinadas personas que tenían ciertas características. Él los tomó cautivos, él mató tal vez a sus familiares, los tomó, pero tenían que tener ciertas características para ser llevados a Babilonia. Y entre los jóvenes estaba Esther. Dice que las características que de las personas que deportó Nabucodonosor a Babilonia eran, primeramente, tenían que ser jóvenes, tenían que ser sanos, tenían que ser fuertes, tenían que ser bien parecidos o bellos, hermosos, podríamos decir, tenían que ser instruidos en todas las ramas del saber, o sea que no se llevó cualquiera. Dice que estaban dotados de conocimiento y de buen juicio y aptos para servir en el palacio real. O sea, estas eran una de las características que poseía Esther. Yo lo he leído varias veces al libro de Esther porque entre las mujeres siempre admiramos a las mujeres que sobresalieron y que quedaron plasmadas en este libro que es, digamos, el libro de los libros, porque tenemos el consejo de Dios, pero hay mujeres que sobresalieron en su momento, en su tiempo, y lo hicieron de una manera que hasta el día de hoy nosotros admiramos las cosas que ellas hicieron. Por eso, en el caso de Esther, y quiero hacer un paralelismo y quiero que meditemos un poquito en esto. Muchas veces nosotros los cristianos nos llenamos de excusas. Decir, ¿por qué no voy a estudiar? ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no me voy a esforzar? ¿Por qué no le voy a hablar al vecino? El porqué de un montón de cosas. Pero en el caso de Esther, ella sufrió, la guerra, sufrió la destrucción de su propia patria. Sin embargo, ella se levanta en su tiempo, porque el rey que los lleva a su lugar, a Babilonia, no los lleva, digamos, porque eran los pobrecitos, los lleva, como les leí, con estas características que sobresalían. De hecho, Daniel, él tenía un espíritu superior en él, porque dice que él era mejor que 10. O sea, imagínate, mejor que 10. Pero había sufrido la guerra, había sufrido la pérdida y la pobreza y un montón de cosas. Sin embargo, Dios los había permitido, digamos, en estas circunstancias, que ellos fueran deportados. Y en Esther se conjugan dos cosas. Por un lado, ella tiene su historia natural, las cosas que le pasan en su patria,
las cosas que le pasan en su vida natural, pero también ella tiene y carga, digo yo, hoy pensaba así, una promesa, porque lo que te leí en Deuteronomio, dice que son amados por el Señor, era una tribu amada por el Señor, Dios estaba a su lado y nada los iba a dañar. O sea, aquí quiere decir que en ella había un poder de recuperarse tan pronto de esa situación que no la hacía menos, que no se sentía o no se sentaba a llorar, no se sentaba a lamentar, no se sentaba, digamos, en el banquillo de la venganza, de la represalia, sino que ella conocía la ley de Dios. Pero quiero darte otras cositas que tenía Esther, por ejemplo. Salió, de su comodidad, de su lugar conocido, de su tierra, donde ella sabía, digamos, el aroma de la comida, las cosas diarias, costumbres que ellos tenían, y ella es llevada a un lugar totalmente diferente, pero aún ahí, en ella se ven algunas características que yo quiero marcártelas en este día. Dice en el versículo 10 y en el versículo 15 del mismo capítulo de Esther, dos cosas que ella hizo. Dice que Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad, ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Y en el verso 15, bueno, dice que ella era hija de Abigail, tío de Mardoqueo, un poquito la historia, pero dice luego en el B, digo yo en la segunda parte del versículo, dice, cuando a Esther le llegó el turno de ser llamada por el rey, ella eligió el consejo de Gaí, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todo lo que la veían la admiraban. O sea que más allá de todo el sufrimiento, de todo el entorno, de toda esa atmósfera que aparentemente era de pérdida, sin embargo, con esas características que ella tenía, era joven, era fuerte, era sana, era bien parecida, era instruida en todas las ramas del saber, ella estaba dotada de un conocimiento y estaba, digamos, apta para servir en el reino, en el palacio real específicamente, estaba apta. Entonces ella no buscó, digamos, y no se manejó por su propia, forma de pensar, sino que ella aceptó el consejo, primero de su tío, que le dijo, no cuentes nada de tu familia, no cuentes de cuánto has sufrido, no cuentes cómo fue la travesía de que te trajeron de acá hasta allá, no cuentes nada y tampoco digas que eres judía, tampoco te identifiques como judía. Para nosotros a veces un poco lo primero que hacemos, yo soy, ¿no? Pero en el caso de ella aceptó las reglas que le estaban poniendo. Y por eso yo digo, tenía un espíritu enseñable. Ella se dejaba guiar por gente que quería el bien para ella. Por eso anda tomando nota de estas pequeñas cualidades o actitudes que tenía Esther. Esther, en ese lugar desconocido para ella, se encuentra con el rey Asuero. El rey Asuero significa que es un título en realidad de los persas. Asuero es el título. En realidad el rey se llamaba Jerjes, que significa, me gustó este significado porque tiene varios significados. De hecho, los persas eran muy crueles, pero gobernante de héroes. Gobernante de héroes. Ella va a un territorio desconocido donde hay uno que gobierna héroes. Y me llamó la atención y la vi a Esther, o sea, me la imagino, ¿no? Porque tal vez como yo has visto la película, te recreas en la lectura, te lo imaginas, la hermosura, la majestuosidad que tenía este rey. Y Esther, con todo su peso, pero ella había adquirido o tenía, digamos, una habilidad de
de olvidarse de lo malo, de olvidarse de las cosas que le habían pasado, y estaba para algo nuevo. Y en ese lugar, en ese nuevo lugar que a ella le toca vivir, encuentra Hegai, que es el eunuco, que estaba encargado de todo el harén del rey, o sea, todas las mujeres. No hice referencia a cómo Esther llega ahí, pero es porque alguien menospreció ese lugar, menospreció ser reina, y el rey se enojó mucho y ella mandó a llamar a todas las mujeres lindas de ese tiempo, y entre esas estaba Esther. Y Esther, cuando llegó a ese lugar, dice que Hegai le cayó en gracia, decimos nosotros, ¿no? Le gustó y puso a su servicio todo para mejorar, porque no era que solamente era bella, era joven, sino que ella tenía que hacer un protocolo. Eran 6 meses de una forma, 6 meses de otra forma, y ella no iba a entrar a estar con el rey hasta que no cumpliera eso, ¿no? Y Hegai él tenía la misión de embellecer a las doncellas. Esa era su misión, y significa que me llamó mucho la atención los significados de Hegai, porque dice que en el significado persa significa soplo, resplandor de fuego, murmullo, y en el hebreo significa adecuado, digno, gemido, meditación. Y para mí, cuando hago una referencia de Esther con la iglesia, digo que Hegai es como lo que para nosotros representa el Espíritu Santo. Él nos toma y nos embellece. Él nos toma y pone su soplo en nosotros y nos muda en otra persona, y empezamos a ver y a vivir una transformación de nuestras propias emociones, primero tal vez por fuera, a veces por dentro, pero Dios empieza a manifestarse de una manera gloriosa. Por eso, volviendo esta historia a lo que nos pasa diariamente, como Esther, podemos tener una historia difícil, una circunstancia que a nadie se la deseamos, cosas que nos pasaron en la vida. Sin embargo, podemos entrar en el reino de Dios, donde nuestro Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural. Y Él nos dio al Espíritu Santo, el que te va a embellecer. Y me quiero detener un momentito en esto, porque muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen vivir amargados, gente rechazada, gente brava, que no puede comunicar lo que siente, lo que piensa, que lleva sus cargas como una mula y no se deja ayudar. Pero quiero decirte, vos que sos hijo de Dios, aunque te hayas ido un poco lejos, aunque te hayas olvidado y hayas malgastado lo que el Padre te dio, tienes una herencia y cargas una promesa, porque la palabra de Dios dice que los que le recibieron a Él, a Jesús, Él no los condena, no los echa fuera, sino que los llama, una y otra vez nos llama a hacer pacto con Él, a estar con Él, a amarlo, a conocerlo, a experimentar su favor, que no se corta por nuestras indiferencias, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, sino quiero decirte que tú como Esther puedes tener una experiencia sobrenatural. Esther la tuvo en lo natural. En lo natural ella vivió cosas. En lo natural ella trascendió en su tiempo. En lo natural ella fue de un lugar de muerte a un lugar de esplendor. Yo quiero decirte que así es la obra que hace Dios con nosotros. Pero como te dije al principio, que fue el texto que me marcó en esta historia, en el capítulo 4, en el verso 14, habla como Esther. Ella llegó al reino por propósito. Ella no llegó para ponerse ropa linda, ella no llegó para comer algunos manjares, ella no llegó ahí para pasarla lindo, ella llegó con un propósito, y hubo un hombre que se lo recordó, que fue su tío Mardoqueo. Y en esta tarde quiero decirte, como le dijo Mardoqueo a Esther: tú llegaste al reino, no llegaste para pasarla bien, ni para que Dios te solucione algunos problemas. Vos llegaste al reino con un propósito, porque si tú no abres la boca, en un momento Jesús le dijo a sus discípulos: aún Dios puede hacer que las piedras hablen.
Yo le decía al Señor, Señor, úsame. Quiero que le digas así al Señor, úsame, úsame. Yo llegué a ti con un propósito. Cargo un milagro, cargo una promesa que va a bendecir y va a traer liberación. Mira lo que le dice Mardoqueo. Si te quedas callada en un momento como este, si te quedas callado, si me quedo callada en un momento como este, dice Mardoqueo, el alivio y la liberación para los judíos, para el pueblo de Dios, para los que Dios ha escogido, para los que Dios ha llamado, para los que Dios tiene en su eternidad, ya salvarlos, ya mostrarle la salvación, hacer milagros y manifestarse de una manera sobrenatural, Él lo va a hacer. Dice que vendrá de algún lado la liberación, el alivio. Pero en el caso de Esther le dijo, tú y tus parientes, o sea, estaba Mardoqueo. Mardoqueo era el que le decía, van a morir. Y le decía a Mardoqueo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para este momento? A veces, y yo he escuchado a mucha gente contar su testimonio, contar las maravillas que Dios ha hecho, pero la contamos entre nosotros. Tu vecino no sabe lo que Dios ha hecho contigo. Tu amigo, tu pariente, tu madre, tu padre, tus hermanos no saben lo que Dios ha hecho contigo. Tú llegaste a este reino, al reino de Dios, para traer liberación y alivio de las penas que tienen las personas. Pero por sobre todas las cosas, para hablar de las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Tú eres un hombre, una mujer escogida por Dios para este tiempo, para este momento, para esta época del año, para este territorio. Tú tienes un milagro en tu boca, como nos decía el apóstol días pasados. Tú tienes un milagro en tu boca. Habla el bien. Habla de la misericordia, que tu lenguaje sea la misericordia de Dios. No nos puso Dios para juzgar, Dios nos puso para hablar lo que Él quiere hacer. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Mira, la confrontación a veces nos pone incómodo, y yo creo que a Esther la puso incómoda, pero ella tuvo una actitud, algo humilde. Ella sabía que por sí sola ella no podía romper ese decreto que los enemigos del pueblo de Israel, que no eran los enemigos de ese momento, porque leyendo un poco la historia, ahí habla de Amán, el que se levanta como un enemigo de los judíos, pero él descendía de los amalecitas, y Amalek significa carne. Yo quiero decirte que lo que tú y yo a veces tenemos que una y otra vez luchar es contra la carne, contra nuestros sentimientos, contra lo que vemos, contra lo que sentimos. Pero mira, Esther tuvo una actitud de humildad, tuvo una actitud de sujeción, pero sobre todo tuvo una actitud de reconocimiento. Él le dijo a Mardoqueo, mira, no está permitido. Y te lo estoy parafraseando en el mismo capítulo que te acabo de leer, en el verso 15. No estaba permitido que la reina entrara a hablar con el rey así como así, pero ella les pidió a Mardoqueo y a todos los judíos que estaban ahí que se apartaran en oración y ayuno. 3 días en oración y ayuno. Dice, y luego yo entraré y hablaré con el rey. Los que conocen la historia saben que tuvo un final feliz esta historia, porque Dios obró a favor de los judíos, a favor de la reina Esther, porque Dios le dio aún sabiduría a Esther para interceder por su pueblo, pero también para llevar su asunto adelante, porque aún en el capítulo 9, 29, ella establece junto con Mardoqueo una fiesta que hasta el día de hoy la festejan los judíos. En algunas traducciones dicen que es el carnaval de los judíos, porque ellos festejan y conmemoran que ellos fueron salvados de los persas. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel fue salvado por una acción que tuvo la reina Esther. Yo quiero decirte que tú y yo, como iglesia de Jesucristo, como la iglesia de estos tiempos, nos tenemos que levantar en la oración, en la intercesión, pero también tenemos que
conocer, saber de los problemas que tiene toda la humanidad. Hoy sabemos que el tema de las finanzas es algo que entristece a mucha gente sin trabajo, mucha gente sin poder proyectarse. Vemos que la gente está en desesperanza, el temor de salir, los mayores de 60 no pueden salir y toda la familia y todo el mundo se llena de temor. Pero tú y yo sabemos que Dios tiene alivio y liberación para su pueblo. Por eso la iglesia se tiene que levantar en una intercesión profética, llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que declarar que nuestra tierra se va a llenar del conocimiento de Dios, porque no es solamente que no esté el virus, sino que todos los hombres y las mujeres que habitan nuestra Argentina levanten sus ojos al cielo y clamen al Dios que tiene el poder y el control sobre todas las plagas, sobre todas las cosas. Nuestro Dios es todopoderoso, Él es grande, omnipotente, Él domina sobre lo que ves y sobre lo que no ves, Él sabe lo que hay en tu corazón. Por eso te hablé un poco de las circunstancias que le tocó vivir a Esther. No le era fácil. Ella podría haber dicho: yo, huérfana, ¿qué? Tengo ganas de llorar, tengo ganas de dormir todo el día, no quiero vestirme de fiesta, no quiero arreglarme, no quiero hacer... Pero ella tomó la asignación que le tenían para sus días. Dios la había preparado para que ella reinara en un reino que no era el de los judíos, era un reinado de los persas. Y no solamente que reinó sobre los enemigos, digo yo, del pueblo de Israel, sino que ella salvó a su pueblo. Y no solamente eso, sino que estableció unas fiestas que hasta el día de hoy los judíos las celebran. Por eso cuando Dios te dice: habla de mí, porque Jesús dijo que cosas mayores de las que Él hizo nosotros haríamos, yo creo que es el tiempo que la iglesia se tiene que levantar y tomarlo. Pero si necesitas encontrar fuerza como necesitó Esther, necesitas vaciarte de los pensamientos y de las filosofías del mundo y entrar en oración, en ayuno, en una búsqueda profunda del Espíritu Santo, Él está ahí para embellecerte, para ponerte sus aceites sobre tus heridas, para que te recuestes sobre las heridas de nuestro Señor Jesucristo y veas que esas heridas fueron para ponerte en un lugar de gobierno. Dios nos ha bendecido con toda bendición, dice la palabra. En los lugares celestiales Él nos ha sentado. Él nos ha dado la mente de Cristo. Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, nos ha hecho luz para las tinieblas, nos ha hecho sal para este mundo. Tienes una palabra, tienes un propósito. No te puedes quedar en la historia como un hombre que vino a la iglesia hasta que la cerraron. Métete en las aguas de Dios, porque en esas aguas no solo hay sanidad, sino que en esas aguas va a morir la carne, va a morir Amalek, va a morir tu yo, y se va a levantar un hombre, una mujer con el designio de Dios, con el propósito, con la misión asignada para hablar las virtudes de aquel que nos llamó. Pensaba que muchas veces nosotros hablamos, por ejemplo, a las mujeres hablamos de moda y nos gusta esto o aquello, o nos gusta una línea de cosméticos, nos gusta determinados zapatos, nos gustan, no sé, las comidas. Ahora está tan de moda el aceite de coco y las semillas y un montón de cosas, y hablamos y hablamos. Pero me pregunto y te pregunto, ¿qué momento del día lo destinás para llamar a un amigo que sabes que está solo, para llamar a alguien que está desesperado, para alguien que lo está pasando mal? Y hablas de las virtudes de aquel que te llamó. Él tiene ojos como llama de fuego. Su voz puede traspasarte, meterse en tu corazón, atravesar todos tus huesos y darte una nueva perspectiva. Por eso en esta hora
tal vez te sientes un poco lejos de Dios. Por las circunstancias, porque no vienes a la iglesia, porque no te juntas con algunos hermanos, porque los tiempos son muy difíciles para poder encontrarnos, poder hablar, poder tener nuestros tiempos, como que todo lo estamos como organizando para trabajar y para la familia. Pero tenemos que darle un tiempo a nuestra misión asignada, porque eso, lo único que va a hacer, si tú le das tiempo a tu misión asignada, es que el Señor te está abriendo la puerta de los cielos. Va a derramar bendición hasta que sobreabunde. La Biblia dice que todo aquel que pone la mano en el arado, que busca al Señor, que se involucra con la obra, que se compromete, dice que va a recibir 100 veces más. Por eso no te quedes callado. No dejes que las piedras hablen. Habla tú, que has sido testigo de un milagro en tu vida, porque nadie pudo perdonarte los pecados, porque nadie pudo darte nueva vida, porque nadie pudo darte vida eterna, solamente nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Pero no solo eso, sino que Él fue a preparar moradas, dice la palabra, para que estemos donde Él está. Él tiene una morada eterna, Él tiene un lugar de gloria, pero no solo tienes que pensar que Él te está esperando, sino que acá en la tierra, con el aliento de vida que tienes, con el vigor, con la mucha o poca salud que tienes, habla de Él, habla de Él. Dale gloria a Dios, dale honra a Dios. Tú llegaste al reino para manifestar a Cristo. Tú llegaste al reino para hablar de Él. No hay otra, hermano, no hay otra cosa que te pueda dar una satisfacción. Tú puedes comprarte un 0 kilómetro, pero eso te llena un momento y te lleva todo el día a limpiarlo, todo el día tenerlo brillante. Tal vez hasta ni lo disfrutas, pero si tú te metes con Dios, te comprometes a escuchar su palabra, a saber de lo que Dios habla, a saber de lo que Dios tiene, no vas a perder la identidad, aunque estés en un lugar y te sientas cautivo, porque Esther no dejó de estar cautiva en ese reino. Sin embargo, ella no perdió su origen. Ella no perdió lo que Dios había puesto en ella. Ella supo, entendió, llegué a este lugar, pasé todo lo que tenía que pasar para manifestar a Dios. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, levántate como iglesia, levántate como una Esther, para establecer decretos de bendición, decretos que van a traer salud y prosperidad a muchas familias de General Pico, de la provincia, pero también de la nación, y por qué no, hasta de las naciones de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque en este momento donde nosotros nos tenemos que comunicar por internet, esto llega hasta los lugares más remotos que ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera sabemos que existen, pero sin embargo Dios nos lleva hasta ahí. Por eso es un tiempo donde la iglesia tiene que saber que toda circunstancia lo único que hace es equiparte con la gloria de Dios. Puede ser que tengas una historia natural, pero hay una historia que la escribió el Señor de los señores, el Rey de Reyes, y la escribió para ti, para que te levantes de toda cautividad, para que te levantes a gobernar, para que te levantes a reinar, para que te levantes a establecer, para que te levantes a interceder, para que te levantes y establezcas proféticamente lo que queremos ver en General Pico. No sé tú, pero yo sí quiero ver empresas que vienen a esta ciudad y traen sus negocios, sus emprendimientos, y hay un trabajo genuino para muchas familias, para muchos jóvenes. Quiero ver a los jóvenes con proyectos, quiero ver a los jóvenes buscando e indagando y aprendiendo de la ciencia que está en nuestras manos, pero para trascender y mostrar lo que Dios quiere mostrar. Quiero ver a los niños, no niños tristes, no niños encerrados, quiero ver a niños disfrutar de sus padres, disfrutar de la vida, pero por sobre todas las cosas, saber que aunque tienes 5 años, Dios te llamó. Y quiero ver a las familias
a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios unidos. Me llamó esa atención cuando dice Esther, reúne al pueblo y que todos oren. Yo y mis doncellas lo voy a hacer. Días atrás nosotros decíamos, perfecta unidad, conquista segura. Quiero decirte, si tú te unes con tu esposa, con tu esposo, mire, a veces es difícil porque tenemos y somos diferentes caracteres, vemos las cosas lo mismo de manera diferente, pero si nos unimos en el propósito, nos unimos para bendecir nuestra casa, para declarar no más pobreza, no más escasez, no más limitación, sino que yo soy un hombre, una mujer de Dios, esta familia es una familia de Dios. Mira, tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar. Y quiero decirte que tu hogar, aunque estés solo, aunque estés con tus hijos o no estés, lo importante es que traigas la presencia de Dios. Y que ese Dios se manifieste. Y oro así, para que se manifieste la bendición como se manifestó en Obed-Edom. En 3 meses dice que fue bendecido en todo. Yo oro y declaro esta palabra sobre tu vida para que en estos próximos 3 meses el Señor se manifieste de una manera gloriosa. Se vayan todos tus complejos. Te sanes de todo espíritu y de toda raíz de rechazo, de toda rebelión, de todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, y te levantes como una guerrera, como un guerrero a declarar el favor de Dios sobre tu casa, sobre tu familia y no solo eso, sobre tus vecinos, sobre tus amigos, sobre esta tierra, sobre todas las familias que habitan el mundo, porque Dios es un Dios de familias. Así que yo tengo esperanza y creo que Dios se quiere manifestar como lo hizo en la antigüedad. Por eso esta historia a mí me recreó en las cosas grandes que Dios puede hacer. Por eso no te quedes solamente con lo que ven tus ojos. Levanta tus ojos al cielo y ve que hay cielos abiertos. Ve que hay un favor de Dios sobre tu vida. Que así como Esther, cargas una promesa. El Señor está contigo, eres amado por Dios, porque dice que de tal manera Él te amó que entregó a su Hijo Jesucristo para que no te pierdas. Puede ser que tengas debilidades, puede ser que aún cometas algunos pecados conscientemente y hasta algunos subconscientes, pero sin embargo busca a Dios, métete con Dios, habla con el pastor, habla con el que te está liderando, llámanos y mándanos un mensajito, vamos a estar orando por vos, porque Dios en estos días se quiere manifestar de una manera gloriosa y Él quiere embellecerte. Él tiene a su Espíritu Santo ahí donde estás, en tu casa, en tu mesa, cuando estás en el patio, cuando lloras, cuando nadie te ve. Ahí está el Espíritu Santo para embellecer tu corazón, para poner sus palabras, para decirte, no eres voluntad de varón, no eres voluntad de mujer. Puede ser que muchos te abandonaron, te dejaron, pero dice Dios, yo no te he dejado, no te he abandonado. Yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Por eso levántate y resplandece, levántate y manifiesta el proyecto de Dios para la tierra. Levántate, porque General Pico está gimiendo por un hombre, por una mujer que se levante con la unción del Todopoderoso. Pon tus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Declara palabras sobre tu economía. Tienes la heladera vacía, abre la heladera y declara, te vas a llenar en el nombre de Jesús. Declara que el Señor va a enviar sus ángeles alrededor de tu vida y vas a ser guardado, vas a ser librado, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, porque el favor de Dios es para sus hijos. Así que te bendigo en esta hora. Y te doy gracias por dejarme compartir contigo esta palabra. Y oro para que se manifieste el Espíritu Santo en tu vida. Aunque nosotros terminemos este momento, yo quiero pedirte que tú aquietes un poquito tu corazón. Y yo sé que cuando te pasa tal vez como a mí, cuando escucho la palabra, cuando alguien la abre, se me abren como muchas ventanas. Pero le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres conmigo? Y me dispongo. Quiero como Esther tener un espíritu enseñable, no lo que yo entiendo, no lo que a mí me parece, sino lo que mi discipulador, el que me guía, me dice, esto es lo que tienes que hacer. Hay cosas que a veces no nos gustan hacer, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo.
Tal vez te cuesta perdonar. Tal vez tu corazón se ha llenado de rencor, de resentimiento. A veces cuando uno está en un área de necesidad, donde la pobreza está cuando abres la puerta, entonces estás en esa área de necesidad y te llenas de resentimiento, porque dices: aquel que no teme a Dios, aquel que no conoce, mira cómo le va. Pero yo quiero decirte que tienes que llamar al Espíritu Santo a tu casa, a tu familia, a tu corazón, y decirle: Espíritu Santo, estoy aquí. Y como lo hiciste con Esther, quiero que lo hagas conmigo. Me haces caminar por caminos que no quiero andar. Me llevas de la mano y a veces siento que estoy solo o sola, pero tú estás conmigo. Señor, hoy yo quiero afirmar mi vida en tu palabra que dice que tú me amas, que soy tu especial tesoro. Y quiero afirmar mi vida en creerte. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú has declarado en tu palabra que tu bendición está sobre mi vida. Yo la tomo, yo la creo, yo la declaro y yo voy a vivir en tus promesas. Cosa que ojo no vio, ni subió a mi corazón, Señor. Son las cosas que dice tu palabra que has preparado para mí. Señor, yo hoy por la fe empiezo a vivir una nueva temporada. Así como en lo natural la tierra se está preparando para una primavera, así, Señor, yo me preparo para recibir, Señor, lo que viene de tu mano, lo sobrenatural, para vivir en tus milagros, para vivir, Señor, en la prosperidad que tú das. Me preparo, Señor, para ser un hombre, una mujer llena de gozo, llena de paz. Voy a hablar palabras de vida, voy a hablar palabras de bendición, voy a declarar milagros, porque Cristo hizo milagros y tú dices que yo puedo hacer las mismas cosas que tú haces. Por eso, pon tu mano donde te duele, la espalda, los que están contracturados, los que tienen alguna dolencia, los que tienen algún diagnóstico, pon tu mano ahí. En el nombre de Jesús, y yo declaro la sanidad de Cristo. Declaro que por tu llaga, Señor, tú dices, hemos sido nosotros curados. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, oro por todas esas enfermedades que nos atacan en los nervios, en la sangre, en las hormonas, en el nombre de Jesús, y aplico la sangre de Cristo y declaro una liberación sobre tu vida. No hay depresión para ti, pensamientos de tristeza, pensamientos de angustia, amargura. Te reprendo en el nombre de Jesús y declaro liberación sobre tu casa. Declaro que esta noche es una noche de gloria, es una noche de milagros, es una noche de nuevos comienzos. Esther marcó un nuevo comienzo. Los judíos desde el tiempo de Esther empezaron a festejar el Purim. Declaro que hay fiesta en tu casa, fiesta con el Espíritu Santo, que no tiene que ver con las cosas naturales que el hombre puede tener o puede alcanzar, sino que declaro que hay fiesta porque hay gozo, un gozo que no te lo va a quitar ninguna circunstancia. Te bendigo y declaro la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie mayor, Jesús.